Bienvenidos a esta nueva reflexión que tenemos para hoy. Vamos a analizar una historia bíblica, una hermosa historia del Antiguo Testamento que contiene tanta enseñanza, tantas verdades espirituales y nos van a enseñar mucha riqueza espiritual de fundamento en cuanto a nuestra manera de, nuestros hábitos, nuestra forma de vivir. Es muy pertinente también al tiempo que estamos viviendo. Como usted está viendo aquí el texto, 1 Samuel capítulo 25, ahí está la historia de David y Abigail. Historia que contiene riqueza espiritual. Y el texto dice, y se levantó David y se fue al desierto de Parán. Resumiendo un poco esta extensa lectura, la condición de David. David estaba en el desierto, dice la Biblia. Estaba pasando tiempo de incertidumbres, tiempo con muchas preguntas, interrogantes. No sabía cuál iba a ser su destino. Estaba arrancando por los montes. Prácticamente su vida estaba allí, se albergaba en los montes porque había una persecución sobre él, la persecución de su enemigo Saúl, que lo buscaba para muerte. Así que estaba pasando una muy mala etapa David en la vida. Dios le había hablado mucho tiempo atrás. Siendo muy joven había sido ungido para llegar a ser un día, como le profetizó el profeta Samuel, el gran rey de Israel. Pero estaba pasando una etapa de mucha incertidumbre. De repente esta historia también, cuando la aplicamos para hoy, es un poco lo que nos estamos pasando hoy día. Estamos con un poco de incertidumbres sobre nuestro futuro, con muchas dudas, a veces con temores todavía, sin saber qué nos depara el porvenir. Toda palabra la podemos aplicar para el tiempo de hoy, porque también es pertinente. Y en esa condición estaba David, en el desierto, lo que simboliza que él estaba perdiendo un poco su propósito, sin tener claro cuál era su porvenir. Entonces, en un momento de crisis económica que le viene a él, porque dice la Escritura que estaban con él 400 hombres que le seguían. Y cuando viene esa crisis económica, él se acuerda de un hombre que vivía en las montañas, un hombre muy rico, cuyo nombre era Nabal. Y la Escritura dice que Nabal tenía 3.000 ovejas, más de 1.000 cabras, viñedos, campos, frutos. Era un hombre muy rico. Y David había cuidado a sus pastores, quienes apacentaban sus ovejas. Entonces David envió a 2 jóvenes y le dijo, vayan a Nabal y decirle, así dice tu hijo David, que envíes pan para sostener a tus hijos, que estamos pasando una crisis en este momento. Cuando esos jóvenes llegaron delante de Nabal, este hombre que era muy perverso, muy duro en su corazón, entonces él preguntó, la Escritura dice que Nabal respondió, ¿quién es David? ¿Quién es este hombre para que yo le envíe y le comparta mi pan y le dé la carne que tengo para mis trabajadores a gente que no conozco? Respondió de una muy mala manera. Esos jóvenes, cuando dieron la respuesta a David, la Escritura dice que David se indignó y tomó una decisión, como la he llamado, una decisión fatal. Porque cuando un hombre está perturbado, pasando momentos de crisis, pasando tiempos de incertidumbres, ¿qué es lo que pasa por la mente? Muchos pensamientos vienen, perturban la mente. David estaba un poco perturbado y con esa negativa de ese hombre se sintió muy mal, se irritó de tal manera que le dijo a sus hombres, tomen sus espadas, síllense sus espadas y mañana no quedará ninguno de sus trabajadores ni Nabal vivo. Con una amenaza de muerte se fue a destruir a toda la casa de Nabal. Y es en esta instancia cuando aparece una mujer virtuosa llamada Abigail. Y la Escritura dice que esta mujer, cuando escuchó la amenaza de muerte que venía para su familia y para su hombre, que era un marido tan duro en su corazón, ella se adelantó y preparó una carga con todo lo que encontró a mano. Llevó panes, llevó frutos, llevó uvas, llevó todo lo que encontró de alimento y se fue al encuentro de David a fin de poder detener esa amenaza de muerte que venía para ellos. Y la Escritura dice, quiero leer textualmente cómo es la actitud de esa mujer virtuosa, esa mujer sabia que estorbó la violencia que traía David. En el capítulo 25, en el verso 23 dice, y Abigail, cuando vio a David, se bajó de su asno
y se postró su rostro en tierra. Y entonces dijo estas palabras: echa sobre mí el pecado de este hombre, pero no vayas a derramar sangre. Mire la actitud de esa mujer. Me parece ver esa figura de esa mujer que se postra, que se humilla delante de David, aún no era rey, y le dice: perdona a tu siervo, echa sobre mí el pecado de este hombre. Mire la tremenda doctrina que tenemos de ahí, de enseñanza de esta doctrina de la palabra. En ese momento Abigail está haciendo un tipo de Cristo, el Hijo de Dios. Sobre él, Dios el Padre cargó todo el pecado de la humanidad. Es la misma actitud que hizo Abigail. Y en ese momento ella estaba tratando de reconciliar a David con Nabal. Entonces ella intervino como una mediadora, como una conciliadora, una mujer que se echó la culpa para que David no derramara sangre contra ese hombre y contra su gente. Qué hermosa historia. Más adelante de la escritura dice que ella le recuerda con palabras sabias y le dice a David: acuérdate que el profeta te habló que un día serás el príncipe de Israel, y no sea que cuando llegues a ser rey de Israel y recuerdes tu pasado, te sientas amargado y te sientas muy perturbado con culpa por haber derramado sangre inocente. Lo hizo reaccionar. Qué hermosas palabras. Cuando David escuchó esas palabras, se desplomó, se desarmó. Entonces David dice estas hermosas palabras porque cuando Dios envía una persona que habla por el Espíritu de Dios, habla el corazón. Y David tenía un corazón sensible, un corazón conforme a Dios el Padre. Aunque sabemos que cometió pecado, pero aquí lo importante es que David era un corazón conforme a la voluntad de Dios. Por lo tanto, ese hombre escuchó estas palabras y se quebrantó, se aplacó y dijo, le nacieron estas palabras hacia Abigail. Y dice claramente en el versículo 32, entonces David le dijo, bendito sea Jehová, el Dios de Israel, que te envió a ti. Bendijo al Señor, porque esa mujer en ese momento estaba siendo un instrumento del Señor para una tremenda reconciliación y para sanar y aplacar el corazón de David. Y luego le dice otra vez, bendito sea tu razonamiento. La palabra dice que las palabras del sabio son como una medicina para el corazón. Estas palabras le había dado, esta mujer, mejor dicho, habló palabras que trajeron alivio al corazón de David. Y luego le dice, bendito seas tu mujer, porque esa mujer se había convertido en una mujer reconciliadora, una mujer virtuosa. Tiene tantas cualidades esta mujer. Y ella logró lo que hizo Cristo, una reconciliación. Entre David y Nabal, Abigail logró una reconciliación y logró paz. Qué hermosa fue la obra que hizo esta mujer, la actitud de ella. Y cuando David reaccionó en paz y entendió que todavía Dios tenía un propósito con él. Y esta mujer le había recordado, un día serás el rey, el príncipe para Israel. Siempre el Señor enviará instrumentos que nos van a hablar. Y cuando tenemos un corazón sensible, tenemos que oír cuando el Espíritu Santo nos habla. Entonces yo puedo ver que Abigail, podemos entender que hizo una obra de reconciliación. Podemos decir que Abigail fue una mujer de paz, una mujer que hizo la paz. Por eso el Señor Jesús dice, dentro de las bienaventuranzas, en Mateo capítulo 5, versículo 9, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Abigail hizo la paz. Un pacificador no es lo mismo que un pacífico, una persona que no quiere involucrarse en nada. El pacificador es el que interviene, como Abigail interviene para hacer la paz, para llegar a un acuerdo, sea en un problema de iglesia, entre hermanos, entre familias, en un matrimonio, interviene. Los que tenemos ministerio tenemos que intervenir para conciliar, para que haya acuerdo, perdón, restauración. Ese es el ejemplo de la enseñanza que nos entrega Abigail. ¡Qué hermosa palabra! Cómo Abigail logró reconciliar a David con Nabal. Dios hizo justicia.
Pero David no manchó sus manos con sangre porque hubo una mujer que le habló al corazón. Siempre Dios va a hablarnos a nuestro corazón y va a usar instrumentos. Esperamos ser instrumentos para bendecir también a otros. Esta hermosa historia nos dio mucha enseñanza y espero que usted la pueda aplicar cuando están pasando tiempos difíciles de incertidumbre. Acordémonos que Dios tiene un propósito. Con usted tiene un propósito, con la iglesia. Y aunque pasemos tiempo difícil, pero se va a cumplir un día el propósito que Dios tiene. Pasemos este valle, este tiempo de incertidumbre, hasta cuando el Señor nos restaure, nos levante y volvamos a cumplir el llamado y los propósitos que el Señor tiene para nuestras vidas. Que el Dios de paz le guarde y le bendiga. Si usted fue bendecido con esta reflexión, esta hermosa enseñanza de esta historia, no olvide suscribirse, porque así va a recibir todas las semanas. Estoy entregando estos mensajes reflexivos para edificar, fundamentar y fortalecer a nuestras iglesias. Bendición del Señor en su vida.